a nuestro invitado Antonio de la Cruz, especialista en economía petróleo, director ejecutivo de Inter-American Trends, analista político. Muchísimas gracias, Antonio, como siempre, por acompañarnos. Un placer, Marian, estar contigo y tu audiencia. Fíjate, estábamos diciendo que le están apretando las clavijas por diferentes sitios al régimen de Maduro. Por un lado, nominan a Maduro como el líder del Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles hacen un grupo terrorista global con las implicaciones que puede tener. Ahora están apretando también en la Corte Penal Internacional y descubren, oh milagro, la relación que había entre la cuñada, entre Khan, entre el régimen de Maduro y la dilación de esos procesos. Cuéntame un poquito cómo lo ves tú, que pidan apartarse a Karim Khan de la Corte Penal Internacional y sobre todo, y lo más importante, cómo va a beneficiar eso a Venezuela. Sí, fíjate. El fiscal principal, Karim Khan, había expuesto, porque esto de que se conocía de que su cuñada formaba parte del equipo legal de Venezuela, se sabía, pero él decía que él era independiente de sus decisiones, que no tenía nada que ver los familiares. Pero ¿qué ocurre? Que al introducirse, ¿verdad?, una solicitud de inhibición en el caso de Venezuela 1 por parte de unos abogados, la sala de apelaciones estudia el caso y considera que sí compromete la imparcialidad del proceso. Y eso es importante, Claro. porque ya no es sino un ente, un cuerpo independiente que analiza y ve cómo ha habido el desarrollo del caso y considera que sí ha interferido en la evolución en el tiempo, por lo que tú dijiste, porque se conoce, existen las pruebas, está todo documentado y no ha habido el siguiente paso que es solicitar la captura en la línea de mando para poder llevarlo y juzgarlo, empezar el proceso en La Haya. Entonces, ¿qué ocurre? Que le dieron 3 semanas para inhibirse. Y si no lo hace, lo van a Ujú, recusar. ujú. O sea, la recusación para él es mucho más fuerte Claro. porque pierde, hasta ahorita sigue siendo fiscal, porque es lo que pasa que tiene otra acusación, ¿verdad? Por acoso sexual. Entonces tiene la solicitud de inhibición del caso, pero este no le elimina el cargo de que sea todavía fiscal en la corte. El que tiene de acoso sexual sí lo sacaría. Entonces, él debería inhibirse para permitir que el adjunto a él, el fiscal adjunto, Mame Namanian, Ujú. continúe, que ya venía haciendo, porque es el que venía montando toda la carpintería del caso Venezuela. O sea, él conoce el expediente, lo ha trabajado en silencio y si actúa con firmeza podría abrir esa fase más decisiva que hablamos, Ujú. órdenes de captura contra los máximos responsables. Entonces, ¿qué te permite esto desde el punto de vista político, como lo señalaste? Que la señal para el régimen es una señal de que en la CPI puede acelerarse eso que tanto se ha solicitado, que son las órdenes de captura a la Claro. línea mando. ¿Por qué? Porque eso genera presión dentro de esa coalición que sostiene Maduro, dentro del sector militar que han cometido casos de lesa humanidad. Entonces, y que no todos están incluidos y que en este momento podrían pensar, como lo hemos señalado, como lo clasificaste al inicio, Ujú. jefe del cartel de los soles, o sea, es terrorista, por lo tanto no tiene inmunidad, tampoco en la corte existe la inmunidad, ¿verdad? Y entonces, en este momento, Maduro se ve aislado, tanto por la justicia internacional Claro. como por su vinculación terrorista. Ahora, fíjate, cuando uno ve, por ejemplo, esto que acaba de ocurrir con Karim Khan, yo me pregunto, por ejemplo, si no debería aplicarse un estándar mucho más riguroso en casos vinculados, por ejemplo, a crímenes de lesa humanidad y a personajes, además, con esa implicación probada y ese precio a la cabeza, como es Nicolás Maduro, un represor, un usurpador de la presidencia, un ocupa de Miraflores, que además tiene las cárceles llenas de opositores. ¿No deberían cambiar un poco y hacerse más rigurosos esos estándares? Totalmente, yo creo que esto va a permitir
tomar esa decisión, como lo que está señalando, de que el equipo que va a defender al acusado no puede tener vinculación Claro. familiar con la fiscalía, porque definitivamente si aquí ellos llegaron a esto tiene que generar jurisprudencia para ellos y establecer que uno de los requisitos para optar al cargo tiene que ser que no puede haber defensores del acusado por parte de la familia. Ujú, de acuerdo. Yo quiero pensar que esto realmente va a afectar la credibilidad incluso de la propia Corte Penal Internacional, que en muchas ocasiones ha estado en entredicho. Y yo creo que el caso de Venezuela era algo que a mí personalmente me permitía decir, oiga, pero ¿cómo ustedes pueden decir que son activos y que están luchando por los derechos humanos y contra los crímenes de lesa humanidad y contra los dictadores y contra los asesinos y tal, si ustedes tienen un caso por décadas ante la Corte y no ha pasado absolutamente nada? Yo sí creo que este cambio de movimiento puede afectar la credibilidad de la Corte Penal Internacional, incluso ante países que la consideran lenta, que la consideran indulgente, con un montón de críticos que lo han señalado por años. Ahora, quisiera preguntarte también un poquito, una vez que esto está pasando, ¿cómo puede cambiar esto para las víctimas? ¿Esto de qué forma ayuda también a las víctimas? Complementando un poquito lo que dijiste, esto le genera el argumento que diste, que es muy válido, mucha presión al fiscal adjunto, porque precisamente para poder demostrar que ese retraso no cambia la dinámica, lo otro que le está diciendo esa corte de apelaciones, hay causa para seguir Mm, adelante. O sea, indirectamente está diciendo existen los hechos y se debe seguir avanzando. O sea, él va a tener sobre sus hombros una presión en ese sentido para poder la corte no verse, como lo está señalando, en un momento inoperante. Entonces aquí eso es interesantísimo desde el punto de vista político también para Venezuela. Las víctimas. ¿Qué ha pasado con las víctimas? Las víctimas, exactamente. a pesar de todo lo que ha ocurrido con el fiscal Khan, las víctimas en Venezuela han seguido documentando los casos de lesa humanidad. O sea, los casos empezaron desde 2014 hasta 2020, pero se ha alimentado más casos. O sea, las víctimas que han estado en Venezuela no han tenido miedo en exponer sus casos, porque recordemos que aquí hay informes de la OEA, ¿verdad? De las Naciones Unidas, que han alimentado, que son los que han ido a las comisiones Ujú. de derechos humanos, que han ido documentando todos estos casos que permiten alimentar también a la Corte Penal Internacional. Entonces, entonces todo lo que estamos viendo es que ese pueblo venezolano, las víctimas, han solicitado que sean sus casos revisados, han documentado y han sido anexados al expediente. Entonces yo creo que desde el punto de vista de las víctimas, ellos encuentran que para sus casos tiene que haber justicia, Ujú. ¿verdad? En ese sentido, aunque llegue tarde, pero tiene que haber justicia. Mira, lo que no cabe duda, yo no sé si tú tuviste la oportunidad de ver el abrazo entre Maduro y Petro, que se dio ahora recientemente en el tema del Foro de Sao Paulo, pero quisiera preguntarte específicamente sobre ese abrazo, porque más allá del simbolismo, hay imágenes que valen más que mil discursos. Estos individuos han sido dos piezas del mismo engranaje político. Y ambos dos tienen un peso también en lo que está ocurriendo en ambas sociedades, tanto en Venezuela como en Colombia. Uno, como digo, usurpando un criminal probado, nadie se va a llevar las manos a la cabeza en el caso de Venezuela. En el caso de Colombia, es un exguerrillero del M-19 que llevó su Kalashnikov y que de repente con una banda presidencial trata de cambiar los designios de Colombia. Obviamente la gente se ha dado cuenta que el populismo que mostró en la campaña política lo ha seguido manteniendo durante esta presidencia, y muchas de las cosas que ha querido hacer para llevar a Colombia hacia ese lado de Maduro y de Cuba y de Nicaragua, el pueblo colombiano, al menos por el momento, se está resistiendo. No por falta de interés de ese presidente, que ha sido capaz, incluso
y yo sé que no existe una prueba fehaciente que diga fue el señor Petro el que mandó encerrar al señor Uribe o el que estuvo detrás del intento de asesinato de Miguel Uribe, yo no lo puedo decir, pero sí sé que hay pruebas concretas que en el caso de Miguel Uribe se pidió que por favor reforzaran su seguridad y le fue negado y era uno de los candidatos principales quizá para poderle hacer sombra, y en el caso de Uribe es un señor que se reabrió un caso después de haber estado cerrado por falta de pruebas, que se le ha dado un proceso express en el contexto de unas elecciones en Colombia con una figura tan simbólica como la de Uribe. Es decir, hay cosas muy similares entre uno y otro. ¿Qué te sugiere a ti ese abrazo de Judas? Ese abrazo yo no lo veo de Judas porque no van a crucificar a Maduro. ¿Ok? Es, es más bien un abrazo entre que se reconocen y que vuelven a encontrarse, porque antes Petro había señalado que en Venezuela debería funcionar la Ujú, democracia. ujú. Estuvo en contra de Y eso. no reconoció a Maduro. En su momento no Él lo no, reconoció. Le no lo costó. pero lo reconoce en este momento porque Claro. estamos a un año de la elección y Petro está jugando en todos los tableros, en el mismo que señalaste, del miedo para las fuerzas democráticas en Colombia, ¿verdad? Está jugando en el plano de con Maduro, que en ese momento firma un acuerdo hace 2 semanas para crear la zona binacional y darle el espacio al ELN para que esté en la frontera, ¿verdad? Zulia y el Táchira y por el lado de La Guajira, norte de Santander y el Cesar, ¿verdad? Y que esa, sabemos que eso lo domina el ELN, se fracasa el plan de paz, pero él lo que logra ahora es un acuerdo para crear una zona de distensión donde básicamente van a fluir los fondos necesarios para financiar todo lo que puede ser la parte de lo que de las fuerzas Ujú. irregulares. Y entonces lo que estamos viendo en escena es un Petro que está poniendo todos los elementos para que su proyecto político, que yo hoy digo que es otra organización criminal como la que está en Miraflores, ¿verdad? Pueda tener continuidad, porque el juicio al presidente Uribe, la intencionalidad es polarizar a Colombia. O sea, Totalmente. cuando tú tomas esa decisión de la jueza de ser más fuerte que con los mismos guerrilleros, con los mismos actores del pasado, le pones 12 años y lo mandas a su casa, definitivamente aquí lo que Petro hizo fue es la polarización, porque Uribe polariza. Y no solamente polariza en términos de la democracia, no, hay factores dentro de la democracia que rechazan a Uribe. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que si Petro sabe que tiene hoy las encuestas en contra, ¿verdad? En un 30, 25, 28%, hay un sector de la población colombiana que sería 70, 75, pero si yo polarizo con Uribe, eso se me reduce, porque Uribe podía estar hoy un 40% que tenga de la población y él si tiene 30, se acercan Mm. a distancia. Pero le ha salido, Entonces, perdona, Antonio, el tiro por la culata, porque las manifestaciones públicas en Colombia generalmente han sido de apoyo al exmandatario, sobre todo por la forma en la que se realizó este proceso y la posición de la propia jueza Huerta. sí, es cierto, pero son todos los sectores que creen en en Colombia hay que cambiar la imagen de el presidente Uribe por la imagen de la lucha van contra la democracia, porque ahí se aglutina ese 60%. El tener de referente en esta polarización al presidente Uribe no abarca todo ese sector. Entonces yo lo que creo que aquí hay que montar la discusión donde la lucha es por la democracia y esa marcha del 7 que está convocada, Ujú. ¿verdad? Hay que ir todos a defender la democracia en Colombia, porque lo que se está jugando en Colombia en este año, con la elección del próximo año,
es la democracia en Totalmente. Colombia. La joya de la Pero corona, como fue, cayó en manos de Petro a pesar de que se había 100.000 advertencias. Pero también es verdad que en la época de Duque, cuando él presentó su famosa reforma fiscal, que hubo esos levantamientos populares, la mayor parte de los detenidos venían de Venezuela. Por eso yo hablaba en un principio de las implicaciones que había tenido el régimen de Maduro en que Petro pudiera alcanzar el poder. Quiero decir, Duque no estuvo exento de culpa, creo que tuvo una gran parte de culpa en lo que ocurrió, pero esas movilizaciones sociales, la mayor parte de la gente, de los detenidos, eran venezolanos que habían llegado con la misión de desestabilizar la sociedad y de permitir ese acceso por vía rápida de Gustavo Petro. totalmente, porque ahí el régimen de Maduro identificó dos grandes enemigos, y recordamos que fue Chile con Piñera, Ujú. que también hubo una acción Sí. similar, se actuó en Colombia, en Bogotá, que es destruir todo lo que eran las instalaciones del metro para crear un caos, ¿verdad? Y eso fue definitivamente vinculado a ese proyecto político de Maduro en términos de desestabilizar la región en donde existen gobiernos democráticos. Entonces, y ahí Petro capitalizó en ese sentido un descontento, ¿verdad? Y hoy Petro lo que está haciendo es buscando cómo mantener el miedo dentro de esos factores democráticos, cómo polarizar con, no contra la democracia, porque siguen sosteniendo la imagen que siempre usan para llegar al poder, ¿verdad? Porque yo creo que el candidato aquí va a ser Cepeda. O sea, Sí, al señor. ser Cepeda el que, vamos a poner entre comillas, el Testigo y que pone acusador. ajá, de el hombre que simboliza en Colombia la lucha contra el terrorismo y contra la guerrilla, él sale como ganador, o sea, y lo ubica como un referente dentro de esa izquierda que hoy no tenía un candidato así con ese Ujú. referente. Entonces, yo creo que aquí lo que busca Petro, porque él sí es un ideológico también, es formado en la Unión Soviética, que si Petro no puede crear el estado de excepción, que es otra opción que él tiene ante la violencia, y poder suspender las elecciones, es tener un candidato que le asegure que los 4 años que viene pueda sostener y profundizar ese estado criminal que se va y que se está en Colombia. Hay instituciones en Colombia que resisten hoy, pero tenemos que actuar para que eso no avance. Yo Así creo que es. estamos en un momento oportuno para ello. Antonio, quiero agradecerte muchísimo, como siempre, que hayas podido estar con nosotros y darnos también tu valiosa opinión en estos temas. Muchísimas gracias.